Estamos hablando porque es un culebrón realmente, pero un culebrón de aquellos, y es difícil Tremendo. abordarlo porque hay tantos nombres. Esto que les contábamos de los nombres que aparecen involucrados en las causas, esto es la causa Andís, que es como la gran causa que desnuda un sistema de corrupción que llega hasta la cabeza del gobierno, ¿no? Pues está Karina, están los Menem y por supuesto Javier Milei, que protegió y blindó después de que se conocieron los audios de Pañuelo. Creo que a esta altura nadie tiene dudas de que todos están al tanto. Por supuesto, y traías el nombre de Calvete y qué melodrama que hay ahí atrás, Bonavita. No, es terrible. Vamos a meternos un poco con este nombre. Hay muchos nombres más, ¿eh? Está Garbellini, que había sido funcionario, ahora creo que lo voy a mencionar también, pero que había sido funcionario ya de Andís durante el gobierno de Mauricio Macri. Hay muchas vinculaciones entre estos nombres y Mauricio Macri también, ¿eh? Mirá, aparece Machado en la libreta de Freddy. Calvete, Fred Machado por todos lados. Por eso te digo que bueno, Fred Machado ya se llamó al silencio, ¿no? Sí. Pero si hubiera hablado Machado... No hay uno que no tenía vínculo con Fred. Tenía razón. Mirá, ahí estamos viendo porque esta es la libreta de Calvete, que, o sea, la secuestraron en una, ya no es que alguien vino, un vecino golpeó, le dijo, tomá la libretita, la tengo acá, que hay diferentes letras. Digo, no se prendieron fuego y volvieron a aparecer. Nada, es la libreta de Calvete. ¿Qué dice? Ahí dice, yo creo que acá se va a poner celoso el ex marido de Pampita, porque aparece otro hombre en escena, Mirá vos. que es llamado como, en este caso, el ex marido de Karen. ¿De Karen? De Karen. Aparentemente ¿qué indica a Karen Reichard. ¿Y qué dice? Abajo. Relación entre, dice, ex marido de Karen con Fred Machado. No. O sea, tiene como una anotación ahí, como ver la relación entre... Googlear Claro. Fred Machado. Obviamente todo esto tiene que pasar por la justicia, está siendo investigado en este momento, obviamente la presunción de inocencia, que a veces en este país se olvida universal. muy rápidamente, existe para todos y para todas, ¿no? Mañana, les decía, va Diego Españolo, por lo menos está citado Diego Españolo, pero en esta causa aparece el nombre de Miguel Calvete, que está declarando hoy en la justicia. Y la pregunta, por supuesto, de quién es Calvete. Y ahí te metes en una trama en la que te digo es bastante difícil seguirlo. Muy prolijo anotando aparentemente Calvete, había anotado mucho. Un notario. Muy cercano a Diego Españolo, se conocieron durante la campaña presidencial del año 2023. La justicia lo que cree ahora es que Calvete tenía una suerte de función de director paraestatal, ¿no? Como un director blue, ponele, que le había surgido al Andís, y que él manejaba una red de contactos en el que garantizaba todo este sistema, todo este esquema de corrupción entre los prestadores y entre las políticas, entre los políticos, o funcionarios, para poner esos términos, y de aquí se beneficiaban diferentes laboratorios. Lograba destrabar pagos millonarios para droguerías y para firmas proveedoras, que yo acá aparecen diferentes nombres, pues yo te decía que va mucho más allá de los Kovalipker. Aparece Ortopedia Sagués, Ortopedia Alemana, New Pharma, bueno, empiezan a aparecer, en esa libretita está el nombre de Randazzo también, apareció Floro, Randazzo. no, Entonces, Floro, te digo, pero si denunció la corrupción siempre, Floro. aparece también acá Randazzo. Bueno, las pruebas contra Calvete aparecieron en sus teléfonos, se le secuestraron 3 aparatos y en unos cuadernos que guardaba en su casa en el barrio de San Telmo. Ese domicilio fue allanado recién el 9 de octubre, después de que comenzara este escándalo. Y después de esto, acá está la respuesta a la pregunta que nos estábamos haciendo fuera del aire. Después de esto es detenido por aquella otra causa que ahora vamos a mencionar. Ahora te tiro unos datos Otra impactantes. causa, que esto es lo que yo te digo, ¿cómo este tipo tenía esta causa? Un tipo que viene de Cambiemos, que viene del PRO, que había sido concejal en La Matanza, tiene esta causa y no había sido título ni escándalo, ni había muchos informes al respecto, ¿no? Algunas noticias por ahí que pasaron medias desapercibidas, pero ahora te lo cuento, bancame un cachito que ahora te cuento eso. Bueno, Calvete había hecho diferentes anotaciones, así que están las anotaciones, pero además hay planillas con nombre de firmas como Expo Trauma, Artrobone, Innova,
Acá él distinguía entre costos, o sea, hay columnas con costos, con diferencias, diferentes anotaciones en donde parece que iba haciendo los cálculos. Todo este material está en manos, mira, una prolijidad impresionante. Lo quiero en mi cooperativa, ¿eh? Mucha guita, mucho dato, sí, un buen administrativo, podríamos decir, ¿no? En otro de los cuadernos, la policía encontró un listado de personas que formaban parte de su círculo de contactos, y en ese listado aparecen empleados de la agencia de discapacidad, aparecen dueños o empleados de droguerías y algunos allegados que formaban parte del esquema de corrupción. En estos cuadernos aparece esta anotación que te digo, relación entre ex marido de Karen, Fred Machado. Esto es lo que se lee en una de las hojas. Hay una pregunta ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahora que tendrá que investigar la justicia. Bueno, escuchen esto. El empresario fue concejal de Cambiemos. Matanza. En La Matanza, entre los años 2015 y 2019. Mira. Aportó a diferentes campañas políticas desde el sector privado. Es un empresario, ya lo dije. Y hoy está detenido por otra causa. ¿Por qué causa? La verdad que yo hoy me puse a buscar porque veía que estaba detenido por otra causa. Lo mencionan así, detenido por otra causa. ¿Por qué otra causa? Vinculado a prostitución, dicen algunos, pero ninguno brindaba mayor información al respecto. Bueno, resulta que este Calvete tenía una condena desde el año 2019. En el año 2019 él dejó de ocupar esa banca. Fue encontrado culpable por explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, ¿sí? Esa es la causa, explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Esto en el marco de una causa que analizó hechos que habían ocurrido entre junio de 2015, ya era concejal acá, asumió en diciembre. Diciembre, exactamente. Y diciembre de 2016, bueno, parece que cesó ahí cuando... Se pisaron las responsabilidades, cuyo proceso judicial estuvo a cargo del Tribunal Oral Criminal 8, bueno, en fin. Además de Calvete había otros culpables, otros que fueron hallados culpables de este delito. ¿Qué consta en la causa? Que los 3 imputados les asignaban departamentos a las mujeres y les permitían vivir allí, ejercer su trabajo a cambio de alquileres extremadamente altos y con condiciones contractuales abusivas. Este es Calvete. El 180% del monto locativo original, o sea, no solamente ejercían la prostitución, sino que bajo una explotación. Era un fiolo, básicamente, ¿no? Se aprovechaba de estas mujeres, cobrándoles una tasa altísima y además una cláusula específica que les cobraba un 10% mensual extra a estas mujeres que trabajaban en su departamento. 3 viviendas. Todas ubicadas en la ciudad de Buenos Aires, una de las cuales estaba a nombre de la sociedad Sulfox Trade S.A., que tenía a Miguel Calvete como el representante legal. Y entre las pruebas incorporadas a la causa hay llamadas telefónicas que daban cuenta del delito de explotación sexual y del control de los acusados sobre las actividades de las víctimas. Surge de los audios. ¿Qué? No, te sumo algo más. Estaba implicado su hermano también, que fue otro de los condenados, porque después vos seguramente vas a contar que la familia Calvete es bastante turbia, no es solo Miguel Ángel. Ahora vamos a hablar de la hija de Miguel Ángel, pero te quiero decir, después de esta condena y estos delitos que quedaron claros en la justicia, Calvete recala, insisto, en Andís, tiene muchas reuniones con españolos, se convierte en una suerte de jefe paralelo del Andís y claro, probablemente necesitaban a alguien con los antecedentes de Calvete para llevar adelante este negocio, ¿no? Sí. De las escuchas surge que tanto Miguel Ángel como Alejandro disponían sobre los inmuebles que estaban bajo su órbita y se beneficiaban de los pagos que efectuaban las prostitutas en condiciones desventajosas para ellas porque les exigían prestaciones mucho más onerosas de las que se le exige a cualquier alquiler común. Bueno, estoy citando datos puntuales de lo que fue en ese momento una página que no es de un diario
muy conocido, ¿no? Que cubrió en ese momento lo que sucedía, esto es del 6 de junio del año 2019. Pero Calvete además tiene una hija que era funcionaria hasta esta semana. ¿Dónde? Era funcionaria en el área del Estado que se encarga de las aduanas en Tierra del Fuego. La Comisión del Área Aduanera Especial, era directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía. Mirá vos. Sí, señora, y además jugaba un rol clave, obviamente, en la aduana, en la importación de insumos para, otra vez, el sector ortopédico. Se habían ubicado bien, digamos. Se habían ubicado bien. Te sumo un dato más que eso se vincula directamente con el perfil de las empresas, ¿no? Con las que negociaba básicamente Calvete. Con muchas de las que mencionabas vos, ortopedia alemana, entre otras, bueno, se sumaban a las que mencionabas vos en un principio, y además digitaba las compras en prestaciones de insumo de alto costo y baja incidencia. Esto, los PACBI, las insumos de alto costo y baja incidencia, son aquellos en los que se estima que es donde cobraba Karina el 3% especialmente. Claro. Bueno, ¿qué decirte? Unos nenardos maravillosos. Te faltó un dato en este perfil hermoso que armaste. Calvete fue quien condujo, quien coordinó la campaña electoral de Fino Chiaro. ¿Te acordás que Fino Chiaro, ex ministro de Macri, quiso ser intendente de La Matanza, el señor, y tenía nada más y nada menos que a este buen hombre, Miguel Ángel Calvete, dedicado a ser fiolo, mafioso, también metido ahí? Y un dato no menor, fue secretario general de la Cámara Argentina de Supermercados Chinos. De la capital. ¿Cómo lo logró? No lo sé. Lo leí esta mañana y digo, pero ¿cómo llegó ahí? Un tipo bien ubicado, evidentemente. Porque que yo sepa, no tiene supermercado chino. ¿Es chino? ¿Calvete es de origen chino? No, nada que ver. Bueno, no aparenta, no sé. No aparenta, no. Perdón, pero... No, está bien, uno tiene algo de lo fenotípico, no aparenta ser chino. No, tiene rasgos, no. Es más de Me La llamó la Matanza atención también chino. cuando leí eso, digo, ¿cómo hizo este señor? ¿Qué dato? La Asociación de Supermercados Chinos, una asociación que tiene muchísimo peso en Argentina porque disponen precios minoristas también. Vamos a ver qué dice Calvete, si es que habla Calvete. Si habla Calvete, creo que los complica a todos. Vamos a ver si lo arreglaron a Calvete o no lo arreglaron, que insisto, está preso por esta causa en la que fue condenado en el año 2019. Volveremos sobre Calvete. Insisto, son muchos nombres. Nos quedamos ahí en Calvete porque si empezás a nombrar todos los que están citados y todos los nombres que hay, es una ensalada que es muy difícil de seguir. Además tiene un prontuario largo, Calvete. Sí, un prontuario, familia, tenía todo. Y hicimos un repaso así como muy superficial. Abuelo ¿no? de pájaro, la verdad que vamos a seguir ocupándonos de eso. 12:47 minutos.